Acabas de llegar a casa después de un día agotador. Tu hijo de 8 años te muestra orgulloso el dibujo que hizo en la escuela. Lo miras por 2 segundos mientras revisas tu teléfono y dices, casi sin pensar, «Muy bien, cariño, está bonito». Él se va a su habitación con el dibujo en la mano y tú sigues con tu día sin darle mayor importancia a ese momento. Pero algo acaba de suceder en el cerebro de tu hijo que vas a lamentar profundamente cuando entiendas las consecuencias neurológicas de esas palabras aparentemente inofensivas. O quizás es otra escena la que te resulta familiar. Tu hija de 10 años te cuenta emocionada sobre un proyecto de ciencias que está haciendo. Está a mitad de su explicación cuando la interrumpes para decirle, «Cariño, lo siento, ahora no tengo tiempo, me lo cuentas después, ¿sí?» Pero ese después nunca llega, porque siempre hay algo más urgente. Siempre hay una llamada que contestar, un correo que revisar, una tarea doméstica que completar. O tal vez reconoces esta situación. Tu hijo de 5 años está luchando para atarse los zapatos por primera vez. Lo hace lento, torpe. Sus dedos pequeños no logran coordinar el movimiento correctamente. Llevas prisa. Estás estresada porque van tarde a la escuela y finalmente dices con impaciencia, «Déjame, yo lo hago. Tú todavía no puedes». Te agachas, le atas los zapatos en 3 segundos y ambos salen corriendo de la casa. Si alguna de estas escenas te resulta dolorosamente familiar, si has dicho frases similares cientos de veces sin darte cuenta, necesito que prestes mucha atención a lo que voy a explicarte. Porque estas palabras que parecen tan inocentes, tan comunes, tan normales en la crianza cotidiana, están erosionando silenciosamente la autoestima de tus hijos de maneras que la neurociencia está apenas empezando a comprender en toda su magnitud devastadora. Hoy vas a descubrir exactamente qué frases están destruyendo la autopercepción de tus hijos sin que te des cuenta, por qué estas palabras tienen un impacto neurológico tan profundo en su desarrollo. Y más importante aún, ¿qué debes decir en su lugar para construir una autoestima sólida que los acompañe el resto de sus vidas? Porque el daño que estas frases causan no es solo emocional o psicológico, es literal, medible, y está sucediendo en la estructura física del cerebro de tu hijo cada vez que las pronuncias. Hace 3 meses llegó a mi consulta Laura, una madre de 42 años con 2 hijos adolescentes. Entró con esa expresión que he visto en cientos de padres, confusión genuina mezclada con culpa aplastante. «Doctora», me dijo mientras se sentaba, «mi hijo de 14 años acaba de decirme algo que me rompió el corazón. Estábamos teniendo una discusión sobre su rendimiento escolar y de repente explotó. Mamá, ¿sabes qué? Nunca voy a ser suficiente para ti. Nada de lo que haga es lo suficientemente bueno». Laura se quedó paralizada. «Pero doctora», me explicaba con lágrimas en los ojos, «yo lo amo con todo mi corazón. Siempre he querido lo mejor para él. Siempre lo he apoyado. ¿De dónde sacó esa idea de que no es suficiente?» Le pedí que me contara sobre las conversaciones cotidianas que tenía con su hijo. Le pedí que me describiera cómo reaccionaba cuando él le mostraba sus logros, cuando cometía errores, cuando necesitaba ayuda. Y entonces, mientras Laura reconstruía años de interacciones diarias con su hijo, empezó a emerger un patrón que ella nunca había notado conscientemente, pero que había estado presente en cada conversación, en cada momento de conexión o desconexión con su hijo. Un patrón de frases que parecían motivadoras, que salían de un lugar de amor genuino, pero que neurológicamente estaban enviando un mensaje completamente opuesto al que ella pretendía transmitir. «Cuando saca buenas calificaciones», me contaba Laura, «le digo, muy bien, estoy orgullosa de ti, pero sé que puedes hacerlo aún mejor si te esfuerzas más. Cuando me muestra algo que hizo», continuaba, «le digo, está bien, pero aquí podrías mejorar esto y esto otro. Cuando comete un error», explicaba, «le digo, te lo dije, por eso necesitas escuchar mis consejos». Laura creía genuinamente que estaba siendo una madre responsable, motivadora, que estaba enseñando a su hijo a esforzarse, a mejorar constantemente, a no conformarse con la mediocridad. Pero lo que su cerebro de adolescente había estado procesando durante 14 años era un mensaje completamente diferente. Lo que haces nunca es suficiente. Quien eres nunca es suficiente. Necesitas ser diferente de quien eres para que yo esté verdaderamente satisfecha contigo. Para entender por qué estas frases tienen un impacto tan devastador, necesitas comprender algo fundamental sobre cómo se forma la autoestima en el cerebro infantil y adolescente. La autoestima no es un concepto abstracto o una cualidad emocional vaga. Es el resultado de patrones neuronales específicos que se forman en el cerebro durante los primeros 20 años de vida,
basados principalmente en los mensajes que los niños reciben de sus figuras de apego, especialmente sus padres. El cerebro de un niño está en construcción constante, creando literalmente nuevas conexiones neuronales a una velocidad extraordinaria. Cada interacción con sus padres, cada palabra que escucha, cada respuesta emocional que recibe, está esculpiendo físicamente la arquitectura de su cerebro. Y hay una región específica que es particularmente sensible a estos mensajes, la corteza prefrontal medial, que es el área del cerebro donde se forma nuestra autoimagen, nuestro sentido de identidad y nuestra evaluación de nuestro propio valor. Cuando un niño recibe mensajes consistentes de que es valorado, visto y aceptado tal como es, esta región del cerebro desarrolla patrones neuronales que podríamos describir como soy valioso, soy capaz, merezco amor y respeto. Estos patrones se convierten en el sistema operativo emocional que usará el resto de su vida para interpretar sus experiencias y relacionarse con el mundo. Pero cuando un niño recibe mensajes consistentes de que solo es valioso cuando cumple ciertas expectativas, cuando solo recibe atención cuando hace algo extraordinario, cuando sus logros son minimizados o rápidamente seguidos por «pero podrías hacerlo mejor», su corteza prefrontal medial desarrolla patrones completamente diferentes. Solo valgo cuando produzco. Solo merezco amor cuando soy perfecto. Quien soy naturalmente no es suficiente. Y aquí está la parte neurológicamente devastadora. Estos patrones no son conscientes. Se forman en niveles profundos del cerebro, por debajo del umbral de la consciencia, y se convierten en las creencias fundamentales que tu hijo tiene sobre sí mismo sin siquiera darse cuenta de que las tiene. Son como el sistema operativo de una computadora que se está ejecutando constantemente en el fondo, influyendo en cada decisión, cada emoción, cada comportamiento, sin que la persona sea conscientemente aware de su existencia. Ahora déjame mostrarte las 5 frases más comunes que los padres dicen con amor, pero que están destruyendo silenciosamente la autoestima de sus hijos. Y más importante aún, ¿qué debes decir en su lugar para construir una base neurológica sólida de autoconfianza y autorrespeto? La primera frase devastadora es «muy bien, pero…». Esta es quizás la más común y la más insidiosa, porque los padres genuinamente creen que están siendo equilibrados, que están reconociendo el logro, mientras motivan a mejorar. Tu hijo llega con un examen donde sacó 9 y le dices «muy bien, cariño, pero esa pregunta que fallaste era fácil. La próxima vez sácate un 10». Tu hija hace su cama por primera vez sin que se lo pidas y le dices «muy bien, pero las almohadas van del otro lado». ¿Qué está pasando neurológicamente? La palabra pero cancela completamente todo lo que vino antes en el procesamiento cerebral. Es como si pusieras la información en una báscula. Cuando agregas el pero, todo el peso se va hacia la crítica y el reconocimiento inicial se vuelve irrelevante. El cerebro de tu hijo no registra «mamá me reconoció y luego me dio feedback constructivo». El cerebro de tu hijo registra «lo que hice no fue suficientemente bueno, fallé otra vez». Y cuando este patrón se repite cientos de veces durante años, el cerebro infantil desarrolla lo que en neuropsicología llamamos sesgo de negatividad amplificado. Empieza a filtrar automáticamente todos los logros, minimizándolos, mientras amplifica desproporcionadamente cualquier error o área de mejora. Tu hijo puede tener 99 cosas buenas en su vida y una cosa que salió mal, y su cerebro se va a enfocar obsesivamente en esa única cosa negativa porque ha sido entrenado neurológicamente para hacerlo. Lo que debes decir en su lugar es esto: reconoce el logro completamente, sin peros. Cuando tu hijo te muestre un examen con 9, di «qué orgullo, sé que te esforzaste mucho en este examen. Cuéntame, ¿qué parte te resultó más fácil y cuál más desafiante?». Nota la diferencia crucial. Estás celebrando el logro sin minimizarlo. Estás invitando a la reflexión sin imponer crítica. Estás enseñando a tu hijo a evaluar su propio desempeño en lugar de depender de tu evaluación externa para saber si lo hizo bien o mal. La segunda frase devastadora es «eres tan inteligente», o cualquier elogio que se enfoca en características innatas en lugar de esfuerzo. Esto parece contradictorio porque hemos sido condicionados a pensar que elogiar a nuestros hijos constantemente es bueno para su autoestima. Pero la investigación de Carol Dweck en Stanford ha demostrado algo revolucionario. Cuando elogias la inteligencia o el talento innato, estás creando lo que se llama mentalidad fija, donde el niño cree que sus habilidades son estáticas y que el éxito debe venir naturalmente sin esfuerzo.
El problema neurológico con esto es que cuando estos niños enfrentan desafíos inevitables, cuando algo no les sale naturalmente fácil, su cerebro lo interpreta como evidencia de que no son tan inteligentes como creían. Desarrollan miedo al fracaso, porque el fracaso se convierte en una amenaza a su identidad misma. Si su valor está atado a ser inteligente y no pueden resolver algo, ¿qué significa eso sobre quiénes son? He visto esto cientos de veces en mi práctica. Niños brillantes que evitan desafíos académicos porque tienen terror de descubrir que tal vez no son tan inteligentes como siempre les han dicho. Adolescentes que prefieren no intentar algo nuevo antes que arriesgarse a no ser inmediatamente buenos en ello. Adultos que han construido toda su identidad alrededor de ser el inteligente y que colapsan emocionalmente la primera vez que encuentran algo que no pueden dominar fácilmente. Lo que debes decir en su lugar: elogia el proceso, el esfuerzo, la estrategia, la persistencia. Cuando tu hijo resuelve un problema matemático difícil, en lugar de decir «eres tan inteligente», di «me impresiona cómo seguiste intentándolo incluso cuando estaba difícil». La forma en que probaste diferentes estrategias hasta encontrar la que funcionó muestra mucha perseverancia. Estás enseñando a su cerebro que el esfuerzo y la estrategia son lo que genera resultados, no alguna cualidad mágica innata que tienen o no tienen. La tercera frase devastadora, y probablemente la más común en nuestra era de distracción digital constante, es «ahora no, estoy ocupada». Parece inofensiva. Parece necesaria en nuestra vida moderna, donde todos estamos sobrecargados. Pero cuando se convierte en la respuesta predeterminada cada vez que tu hijo intenta conectar contigo, compartir algo importante para él, mostrar interés en tu mundo, está creando un patrón neurológico profundamente dañino. El cerebro infantil interpreta «ahora no» no como «mamá está temporalmente ocupada con algo importante», sino como «lo que yo necesito no es importante. Yo no soy importante. Soy una molestia, una interrupción en la vida de mis padres». Y cuando este mensaje se repite cientos de veces, el cerebro del niño empieza a desarrollar lo que llamamos esquemas de inatención, patrones neuronales que interpretan «no merezco atención, mis necesidades no son importantes, debo minimizarme para no molestar». Laura, la madre de la que hablaba al principio, tuvo un momento de revelación devastadora cuando le pedí que reconstruyera una semana típica de interacciones con su hijo adolescente. Se dio cuenta de que había dicho «ahora no» o alguna variación de eso, literalmente docenas de veces durante esa semana. «Pero doctora», me dijo, «siempre estoy tan ocupada, siempre hay algo que hacer. ¿Cómo se supone que detenga todo cada vez que mi hijo quiere hablar?» Y aquí está la verdad difícil que los padres necesitan escuchar. No tienes que detener todo cada vez, pero necesitas detenerte algunas veces. Necesitas crear momentos de conexión genuina donde tu hijo experimente neurológicamente lo que se siente ser la prioridad absoluta de alguien, aunque sea solo por 10 minutos. Necesitas que su cerebro registre: soy lo suficientemente importante como para que mamá deje su teléfono. Soy lo suficientemente valioso como para que papá pause lo que está haciendo y me mire realmente a los ojos. Lo que debes hacer en su lugar, cuando tu hijo intenta conectar contigo y genuinamente no puedes en ese momento, en lugar de un «ahora no» vago e indefinido, sé específica: «Cariño, realmente quiero escuchar lo que me vas a contar. Dame 15 minutos para terminar esto y te doy toda mi atención, ¿de acuerdo?». Y aquí está la parte crucial. Cumple esa promesa. En 15 minutos, guarda tu teléfono, cierra tu laptop, siéntate frente a tu hijo y dale atención completa e indivisa. La cuarta frase devastadora es «déjame, yo lo hago». Esta es particularmente insidiosa porque viene de un lugar de amor y eficiencia. Tu hijo está luchando para hacer algo, tomándose el triple del tiempo que tú tomarías, haciéndolo imperfectamente. Y tu instinto natural es quitárselo de las manos y hacerlo tú misma rápidamente. Después de todo, tienes prisa, tienes 1000 cosas que hacer y parece la solución más práctica. Pero neurológicamente, cada vez que le quitas una tarea de las manos a tu hijo porque tú lo haces mejor o más rápido, estás enviando un mensaje devastador a su cerebro en desarrollo. No eres capaz, no confío en ti, eres incompetente. Y cuando este mensaje se repite consistentemente durante años, el cerebro del niño desarrolla lo que llamamos indefensión aprendida.
Un patrón neurológico donde literalmente apaga su iniciativa propia porque ha aprendido que cualquier intento de hacer las cosas por sí mismo será interrumpido o corregido. He trabajado con adolescentes y adultos jóvenes que tienen terror de intentar cosas nuevas, que constantemente dudan de sus capacidades, que necesitan validación externa constante antes de tomar cualquier decisión. Y cuando rastreamos el origen de esta inseguridad paralizante, invariablemente encontramos padres bien intencionados que pasaron años ayudando al hacer todo por ellos. Lo que debes hacer en su lugar: tolera la ineficiencia temporal. Permite que tu hijo luche con las tareas apropiadas para su edad, aunque tome más tiempo, aunque lo haga imperfectamente. Cuando veas que está batallando, en lugar de quitárselo de las manos, pregunta: ¿necesitas ayuda o quieres seguir intentándolo? Si pide ayuda, no hagas la tarea por él. Guíalo. ¿Qué crees que podrías intentar? Estás enseñando a su cerebro: soy capaz de resolver problemas. Puedo confiar en mi propio juicio. Los desafíos son oportunidades de aprendizaje, no evidencia de mi incompetencia. La quinta frase devastadora es: ¿por qué no puedes ser como tu hermano? O cualquier comparación con otros niños. Esta es quizás la más obviamente dañina y, sin embargo, increíblemente común. Comparas el rendimiento académico de tu hijo con su hermana, que saca mejores notas. Comparas la personalidad social de tu hijo con su primo extrovertido. Comparas sus habilidades deportivas con otros niños del equipo. Neurológicamente, las comparaciones constantes crean algo devastador en el cerebro infantil. Una sensación de que su valor es relativo, no intrínseco. Su cerebro aprende que no es valioso por quien es, sino solo en comparación con otros. Esto crea patrones neuronales de competitividad tóxica, envidia y, más dañino aún, una sensación interna de nunca ser suficiente, porque siempre hay alguien mejor en algo. Los adultos que crecieron siendo constantemente comparados desarrollan lo que llamamos autoestima condicional externa, donde su sentido de valor fluctúa constantemente dependiendo de cómo se perciben en comparación con otros. Nunca desarrollan un sentido interno estable de su propio valor, lo cual los hace extremadamente vulnerables a ansiedad, depresión y relaciones tóxicas donde permiten maltrato porque no tienen un sentido fundamental de merecimiento. Lo que debes hacer en su lugar: celebra las fortalezas únicas de cada hijo sin compararlos. Me encanta cómo tu mente piensa de manera tan creativa. Siempre encuentras soluciones que nadie más consideró. Aprecio mucho tu sensibilidad emocional. Notas cómo se sienten las personas y eso es un regalo. Estás enseñando a su cerebro que tiene valor intrínseco, que sus cualidades únicas son valiosas precisamente porque son únicas, no porque son mejores que las de alguien más. Laura implementó estos cambios durante 3 meses bajo mi guía. Los primeros días fueron incómodos. Me sentía rara, me confesó, hablándole diferente a mi hijo después de 14 años. Me sentía falsa, como si estuviera actuando. Le expliqué que ese sentimiento de incomodidad era exactamente su cerebro resistiendo un nuevo patrón. Estaba cambiando literalmente décadas de condicionamiento sobre cómo debía hablar con sus hijos. Pero alrededor de la 4ª semana, algo comenzó a cambiar. Doctora, me dijo en nuestra sesión de seguimiento, mi hijo me buscó para mostrarme algo que escribió. Hace meses que no compartía nada conmigo voluntariamente, y cuando lo hizo, en lugar de inmediatamente señalar áreas de mejora como hubiera hecho antes, solo lo escuché. Le pregunté qué era lo que más le había gustado de escribirlo, y algo sucedió en su cara, una apertura que no había visto en años. 3 meses después, Laura me escribió. Mi hijo me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: mamá, últimamente siento que realmente me ves, no solo mis calificaciones o lo que hago mal, me ves a mí. Laura lloraba mientras me contaba esto. No me había dado cuenta de que durante años lo había estado mirando sin realmente verlo. Estaba tan enfocada en moldearlo hacia quien yo pensaba que debía ser, que perdí de vista al niño extraordinario que ya era. La autoestima no se construye con frases motivacionales vacías o elogios constantes e indiscriminados. Se construye cuando un niño experimenta neurológicamente, una y otra vez, que es visto, valorado y aceptado por quien es, no por lo que produce o logra. Se construye cuando su cerebro registra miles de pequeños momentos donde sus padres eligen estar presentes, donde sus esfuerzos son reconocidos, donde sus luchas son normalizadas en lugar de criticadas. Cada interacción con tus hijos es una oportunidad de depositar en el banco de su autoestima o de hacer un retiro.
Las frases que parece que no importan, las respuestas automáticas que das sin pensar, los momentos donde eliges tu teléfono sobre su mirada, todo está siendo registrado y procesado por un cerebro en desarrollo que está usando esa información para construir su sentido fundamental de quién es y cuánto vale. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar estos patrones. El cerebro humano tiene neuroplasticidad hasta el día que morimos. Puedes empezar hoy a crear nuevos patrones neuronales en el cerebro de tus hijos. Puedes empezar hoy a reparar el daño que palabras bien intencionadas pero destructivas han causado. Empieza con esto. Durante una semana, simplemente nota las frases que usas habitualmente con tus hijos. No trates de cambiarlas todavía, solo obsérvalas. ¿Cuántas veces dices muy bien, pero? ¿Cuántas veces das atención parcial mientras miras tu teléfono? ¿Cuántas veces corriges o intervienes cuando podrías permitirles luchar y aprender? La consciencia es el primer paso hacia el cambio. Tus palabras tienen el poder de construir o destruir la autoimagen que tus hijos llevarán el resto de sus vidas. Usa ese poder con la intencionalidad y el cuidado que merece, porque las frases que dices hoy están esculpiendo literalmente el cerebro que tu hijo usará para navegar el mundo mañana. ¿Qué cerebro estás ayudando a construir?